Muy buenos días, mi gente. Bendiciones. Que el Señor le bendiga en este día. Agradecemos al Señor la oportunidad de estar nuevamente en este nuestro tiempo devocional. Son todos bienvenidos. Bienvenidos. Estaba reflexionando esta mañana acerca de lo que guía nuestra vida, lo que dirige nuestra vida. Escuché un dicho el día de ayer que me quedó en mi mente. Decía una persona que la vida es como una moneda, que puedes gastarla en lo que tú quieras, pero solamente puedes gastarla una vez. Y en el ejercicio de el gastar nuestra vida, nosotros somos impulsados, somos movidos, somos seres impulsivos. Dios ha puesto en nosotros impulsos que nos llevan a satisfacer nuestras necesidades. Cuando tenemos hambre, sentimos el impulso y comemos, y así sucesivamente. Pero Dios nos ha entregado algo, o alguien, a una persona, mucho más poderoso que nuestros impulsos. Los impulsos son poderosos, claro, porque son los que guían la vida de una persona. El impulso dirige, o sea, le da fuerza, movilidad a nuestras vidas. Y nuestras vidas se conducen por esos impulsos. Pero como le decía, Dios nos ha dado a nosotros a una persona, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo del Espíritu Santo que cuando el Espíritu Santo viniera, estaría en nosotros, en nuestra vida, dentro de nosotros. Y Él nos impulsaría, nos guiaría, y a todo lo que el Espíritu Santo nos guíe, eso es verdadero. Eso resultará bien. Eso tendrá un buen fin. Eso tendrá éxito. Aunque tal vez no nos parezca a nosotros. Pero de eso se trata el cristianismo: confiar en Dios, confiar en su dirección, confiar en su instrucción, entregarle a Él la dirección de nuestra vida. De tal manera que si nuestra vida deja de ser controlada por nuestros impulsos naturales, y me refiero a las decisiones que debemos tomar, ¿no? Si es guiada por nuestros impulsos naturales, vamos a fracasar y viviremos una vida inconstante, porque de acuerdo a como sean nuestros impulsos, ese será lo que hagamos en nuestra vida y el resultado de lo que obtendremos. Pero si el Espíritu Santo es el que nos guía, escúcheme, tal vez implique perder algunas cosas temporales, tal vez implique renunciar a algunos deseos, pero si el Espíritu Santo nos guía y nosotros nos sometemos a la dirección del Espíritu, entonces nosotros vamos a tener vida y paz. Vida y paz. Dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, los que se someten a la dirección del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo quiere guiarnos a algo, hacer algo, y nosotros nos resistimos, no lo hacemos, dice la Escritura que esa es una manera de resistir y de apagar al Espíritu. La voz de Dios en nosotros, la dirección de Dios en nosotros se va a ir mermando, se va a ir disipando. No porque Dios realmente no nos hable o no quiera dirigirnos, sino porque nuestros impulsos
serán tan fuertes y hablarán tan fuertes en nosotros que no escucharemos la dirección de Dios. Y recuerde que hacia donde Dios nos dirige es vida, es paz, es seguridad. Entonces es importante eso. Y ese es el reto del día de hoy. El reto del día de hoy es seguir la dirección del Espíritu, porque el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a todo lo que es verdadero. ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos identificar cuando es el Espíritu Santo el que nos está guiando a algo? La Biblia dice que todo lo puro, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, proviene del Padre de las luces. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a odiar, nunca te va a guiar a vengarte, nunca te va a guiar a actuar en contra de su palabra. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a actuar siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la indicación, la instrucción de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar la instrucción de Dios. El Espíritu Santo le va a guiar a todo lo que es la instrucción de Dios. Nosotros queremos naturalmente, no queremos, nuestros impulsos no nos quieren llevar a Dios, porque ir a Dios implica sacrificio muchas veces, implica renunciar a muchas cosas, porque eso es el compromiso con Dios. Y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nuestra naturaleza terrenal, no va a querer buscar a Dios. La Biblia dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los que viven satisfaciendo los deseos de la carne están en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar a orar y la carne no va a querer orar. El Espíritu Santo te va a guiar a congregarte en una iglesia. La carne no va a querer. La carne va a poner miles de obstáculos para que no te congregues. El Espíritu Santo te va a guiar a la palabra de Dios, a escuchar el consejo de Dios. La carne te va a decir que no. La carne va a depender de tu propia opinión, o busca que hagas eso. El Espíritu Santo te va a guiar a perdonar. La carne te va a guiar a resentirte, a vivir como un resentido, una persona amargada. Eso te va a guiar la carne. Ese es el impulso natural. El Espíritu Santo te va a guiar a ser fiel. La carne te va a guiar a romper los votos de fidelidad. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia, podemos aprender cómo es esto de la dirección del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto después de leer nuestro texto el día de hoy. En el capítulo 16 del libro de Hechos, recuerden que estamos leyendo el libro de los Hechos. El apóstol Pablo ha iniciado su segundo viaje misionero. ¿Cuál es el propósito de este viaje? En el primer viaje, el apóstol Pablo con Bernabé fueron a predicar a Jesucristo a varias ciudades. Tiempo después, cuando ya habían terminado su primer viaje y pasó algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé que fueran a visitar a los hermanos para ver cómo estaban, pero también para entregarle algunas ordenanzas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían determinado que los creyentes de origen gentil, es decir, los creyentes no judíos, guardaran. Había un conflicto ahí acerca de qué tipo de cosas guardar. Entonces habían algunas personas que querían adulterar el evangelio con legalismo. Entonces ese tema lo resolvieron los apóstoles y los ancianos de Jerusalén con Pablo y Bernabé. Ahora en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo sale con Silas, es su compañero de ministerio. En una ciudad llamada Listra encuentran a un joven llamado Timoteo y Pablo habla con sus padres para tomarlo y llevarlo consigo, para darle, porque le servía para el ministerio. Entonces Timoteo accede, así que ahora están Pablo, Timoteo y Silas en este viaje. Y es aquí donde entramos en el contexto. Capítulo 16
versículo, versículo 6, por favor, tome su Biblia allí. Tome su Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice la Escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Amén. Como le dije, Pablo, Silas y Timoteo están en su segundo viaje misionero. Timoteo fue un integrante del equipo que recogieron en el camino. Pero mira esto, Pablo ya tenía una agenda. Pablo ya tenía una ruta trazada. Y Pablo le iba a dar cumplimiento a esa agenda. Sin embargo, encontramos que cuando Pablo se dispone a darle cumplimiento a su agenda, la agenda que él me imagino que había trazado, ¿no? Vamos a llegar a esta ciudad, después vamos a esta, después seguimos a esta, arribamos a esta y así sucesivamente. Me imagino que para salir debió tener un plan, como cuando usted va, se prepara para sus labores diarias, usted hace un plan. O cuando usted va a salir de viaje, usted hace un plan, por dónde va a ir, a dónde va a llegar, etc. Bueno, Pablo también tenía su propia agenda. Pero mira lo interesante aquí. Lo interesante es que el Espíritu Santo interrumpió la agenda de Pablo. Interrumpió la agenda de Pablo. Es muy posible que esos lugares donde Pablo tenía pensado llegar no estaban listos o no eran prioridad en la agenda de Dios. Lo que era prioridad en la agenda de Dios era la región de Macedonia, a donde el Espíritu Santo quería guiar a Pablo. Y mira que por 2 ocasiones el apóstol Pablo intenta hacer algo, pero dice el Espíritu Santo se lo prohibió. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Es malo hablar la palabra? No, no. Para eso habían salido ellos. Simple y sencillamente hay personas que ya están listas. Como dijo el Señor, la cosecha está lista para recogerla. Y hay personas, por lo menos en mi experiencia, he encontrado personas que son resistentes al Evangelio. Yo no hago nada y usted no hará nada insistiéndole a una persona que está resistiendo el Evangelio. Vamos a perder nuestro tiempo. Y es posible que esa persona se endurezca al ver nuestra insistencia. Porque esto no es con espada ni con ejército, esto es con el Espíritu Santo. Pero sí hay personas que están listas para escuchar el mensaje del Evangelio que usted tiene para compartirles. Y eso fue lo que pasó aquí. Simple y sencillamente, en la agenda que Pablo, tal vez con sus buenas intenciones, había trazado, esas personas no estaban listas, o tal vez había una urgencia mayor en Macedonia. Y por eso no solamente en Asia el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo hablar la palabra, sino que dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Qué lindo, ¿verdad? Hay momentos en donde nosotros nos frustramos
cuando nuestros planes no se hacen realidad, cuando las cosas no pasan como nosotros las hemos trazado, cuando nuestros planes no se llevan a cabo como nosotros lo hemos diseñado, es posible que tengamos una sana intención, que nuestra intención sea honrar a Dios, y cuando esos planes no se llevan a cabo, es posible que podamos sentirnos frustrados. Pero mira lo lindo de este pasaje, que el apóstol Pablo, cuando ha sido interrumpido, es posible que algunas cosas no se hayan dado, es posible que encontró tropiezos, es posible que no le fue posible llegar a esos lugares. Y cuando llegaba a esos lugares, él sentía, el Espíritu Santo no abría puertas para él, para predicar la palabra. No se frustró por eso. Y aquí hay una gran lección, porque usted que es un hijo, una hija de Dios, usted debe saber que el Espíritu Santo está en su vida para guiarle, y no tomar en cuenta que nuestras vidas están siendo guiadas por el Espíritu Santo puede llevar a un creyente a la frustración, al desánimo, e inclusive abandonar muchas veces el ministerio, abandonar inclusive su vida de consagración, porque no entiende por qué las cosas no están funcionando. Y es que el Espíritu Santo tiene su agenda. Y qué lindo, qué hermoso cuando Dios nos interrumpe. Oh, mi querido, esa es mi oración a Dios. Esa es mi oración a Dios. Yo oro a Dios y le digo, Padre, si lo que estoy haciendo, si por donde estoy yendo no es tu dirección, no es lo que tú tienes para mí, interrúmpelo. Interrúmpelo. En mi oración le digo al Espíritu Santo y le doy ese derecho de que interrumpa lo que Él considere que no es apropiado para el momento. Tal vez no es algo mal hecho, no es algo malo, sino que es algo que tal vez no está para el momento. O que Dios nos interrumpa, que Dios irrumpa. Hay un pasaje bien lindo en las Escrituras, el caso de María, la madre de Jesús, y José. Ellos tenían un plan, el plan del matrimonio, ¿verdad? Qué lindo cuando se está enamorado y se piensa en el plan del matrimonio. ¡Wow! Qué temporada más emocionante y más hermosa. Pero esos planes de ellos fueron interrumpidos porque el Espíritu Santo, porque Dios con su plan irrumpió en la vida de ellos. Yo no creo que dentro de sus planes hayan estado, y me refiero al caso de José y de María, dentro de sus planes no estaba el que fueran los receptores, quienes iban a recibir al Santo Hijo de Dios. De hecho, María quedó sorprendida, sin embargo se sometió a la voluntad de Dios, pero José, dice la Biblia, que estuvo tramando abandonar a María en secreto porque ella ya estaba embarazada. ¿Cómo así? Y yo me imagino que fue una conmoción. Dios tuvo que hablarle a José en sueño y decirle, mira, no temas recibir a María, porque lo que en ella es, engendrado del Espíritu Santo es. Entonces yo puedo ver aquí cómo Dios irrumpió en los planes de estas personas para llevar a cabo su plan redentor, para llevar a cabo su voluntad, que es agradable y perfecta. Aquí veo en la vida de Pablo que ellos tienen una agenda, tienen un plan, unas actividades que realizar, una ruta que seguir. Pero una vez más el Espíritu Santo irrumpe en la vida de ellos para prohibirles, y aquí hay algo bien lindo doctrinal, que son las características personales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el libro de Hechos, usted va a encontrar que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo piensa, que el Espíritu Santo dirige, que el Espíritu Santo prohíbe, que el Espíritu Santo decide, que el Espíritu Santo habla, guía. Eso no lo puede hacer una fuerza activa. Eso no lo puede hacer una fuerza activa, es la electricidad. Ella
ella hace que algunas cosas funcionen, pero no tienen una personalidad. Y aquí vemos este punto bien lindo, doctrinal, que nos enseña que el Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente, una persona que decide. Aquí lo vemos en el pasaje. Entonces, el Espíritu Santo irrumpe y interrumpe la agenda de Pablo. Pregunta, ¿qué hizo Pablo cuando ve que Dios no le está abriendo puertas? Cuando observa que su agenda no se va a llevar a cabo, sino que las cosas no salen. ¿Qué hace Pablo? Dice la Biblia que Pablo está atento. En la noche, Dios le presenta una visión en la que un hombre de la región, un macedonio, le dice: pasa por favor por acá y ayúdanos. Ellos comprendieron, estaban atentos a la dirección del Espíritu Santo, no se frustraron y no forzaron el plan. Escúcheme, estaban atentos a la dirección del Espíritu Santo. ¿Hacia dónde quieres que nos dirijas, Espíritu Santo? Me imagino yo que Pablo oraría así, al ver que las puertas se cerraron, al ver que no funcionaban, al ver que no se dieron ciertas cosas. Pablo se detuvo. Me imagino yo que oró: Señor, si salimos, estoy haciendo tu obra y no está saliendo esto, no hay viabilidad. Entonces yo quiero pedirte que me enseñes, que me muestres. Y en esa noche tuvo una visión donde el Espíritu Santo le estaba guiando. Cuando dice la Biblia, versículo 10, dice: enseguida procuramos partir para Macedonia. Dice, dando por cierto, ellos entendieron, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ellos no fueron rebeldes a la dirección del Espíritu Santo. Hay muchas personas a quien el Espíritu Santo los está llamando al arrepentimiento. Les está diciendo: basta ya de tanto pecado, basta ya de tanta maldad, basta ya de estar indiferente a mis caminos. Hay personas a quien el Espíritu Santo les está llamando, porque Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él traería convicción de justicia, de juicio y de pecado. Es decir, nos haría conscientes a nosotros de nuestra necesidad espiritual, nos llamaría a la salvación. Y hay muchas personas a quien Dios está llamando a la salvación. Les está diciendo: conviértete de la maldad, abandona el alcohol, abandona la droga, abandona la prostitución, abandona la infidelidad, abandona la promiscuidad, acude a la salvación, escapa por tu vida, deja de ser orgulloso, prepotente, altivo. Hay muchas personas a quien Dios le está llamando a la salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir la indicación del Espíritu? ¿O vas a seguir de una manera terca, insistiendo en el pecado y la maldad? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No solamente vas a fracasar, vas a arruinarte física, emocional y en tu salud. Escúchame, esto se va a extender hacia la eternidad. Vas a terminar en la condenación si sigues en el pecado. Escúcheme bien, no importa si tienes el rótulo de ser un cristiano, no importa si estás sirviendo, inclusive si estás liderando. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, y eso es para el impío y para el cristiano también. Muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Pero Jesús le dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces el pecado fuera de la iglesia y dentro de la iglesia es el mismo. Esa actitud persistente hacia el pecado trae condenación aquí y en la eternidad. Pueda que económicamente te vaya bien, pueda que tengas una salud firme. Todo eso es muestra de la gracia de Dios, que te permite, a pesar del pecado, te permite continuar
con una vida saludable para que le busques. El Espíritu Santo está llamando a muchos al ministerio. Y ellos saben, ellos sienten en su corazón que Dios les ha llamado para que les sirvan. Pero, ¿qué están haciendo? Están siguiendo la indicación del Espíritu. Gracias damos a Dios por todos aquellos que se levantan, por todos aquellos que son sensibles al llamado del Espíritu Santo y que acuden al llamado de Dios para la salvación, para el servicio. Ellos son la respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia, porque la iglesia ora para que la gente sea salva. Cuando las personas acuden a la salvación, esa es la respuesta de Dios. La iglesia ora para que se levanten nuevos líderes en la iglesia, para que hayan obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando una persona decide servir a Dios, Él es una respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia. Vamos a seguir la indicación del Espíritu. A muchos el Espíritu Santo los está llamando para que sirvan, pero todavía están como diciéndoles al Espíritu Santo, espérate ahí, espérate, todavía no. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Cuando ya no puedas. Cuando no puedas. Oh, Dios quiera que los planes de Dios, que la voz del Espíritu Santo nos interrumpa tan fuerte, que terminemos cediendo a la voluntad de Dios. Hay muchas personas a quien Dios las está llamando a perdonar. Hay personas a quien Dios le está llamando a restaurar su vida, a restaurar su matrimonio. Sé que es muy doloroso eso, sobre todo por las experiencias de aflicción, de dolor que hemos tenido, tal vez en nuestra relación matrimonial. Pero el Espíritu Santo te llama a que restaures. El Espíritu Santo, escúchame bien, no nos ha llamado Dios para destruir lo que Él mismo ha establecido. Escúcheme, el Espíritu Santo a muchos los está guiando a que perdonen, a que se humillen, los está llamando a que den una nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer con aquello hacia donde el Espíritu Santo te está llamando? ¿Qué vas a hacer con ese impulso, ese direccionamiento del Espíritu Santo? Esto es lo que define a un hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8 y dice, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es decir, no, yo soy hijo de Dios, porque yo creo y porque yo estoy consciente de que Dios existe. Escúchame bien, hay dos cosas que debes tomar en cuenta, o tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Número uno, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, escúchame, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, yo tengo que recibirlo. Jesús, en el capítulo 14 de Juan, versículo 21, dice, el que me ama va a guardar mi palabra. Esto aquí, este amor no es no es ese amor romántico de palabras nada más. Jesús dijo, deben haber hechos. ¿Y cuál es el hecho? Jesús dijo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús. Entonces, mire cómo la palabra de Dios tiene relación con nuestro amor a Dios, nuestro cristianismo. Y Pablo dice en los Romanos capítulo 8 de los Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Entonces hay tres cosas: haber aceptado a Cristo, pero guardar su palabra y seguir la indicación del Espíritu Santo es lo que nos va a mantener a nosotros en la salvación y lo que nos va a hacer que nosotros fructifiquemos espiritualmente. Entonces, me encanta ese pasaje que acabamos de leer, porque en él encontramos nuestro reto. Un apóstol que es dócil a la dirección del Espíritu. ¿Hacia dónde te está guiando el Espíritu Santo? ¿Hacia qué? ¿Qué sientes? ¿Qué has estado sintiendo? ¿Te ha estado llamando a la salvación? ¿Te ha estado llamando al servicio? ¿Te ha estado llamando a la consagración?
te ha estado llamando al perdón, te ha estado llamando a la restauración, te ha estado llamando para que te apartes de algún pecado, alguna maldad. ¿Hacia dónde te está guiando el Espíritu Santo? Nuestro reto el día de hoy es seguir la dirección del Espíritu. Así que si usted está dispuesto, si usted no está dispuesto a seguir la dirección del Espíritu, yo le respeto eso. Pero quiero que sepa una cosa, que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y si usted quiere ser un hijo, una hija de Dios, debe seguir la indicación del Espíritu. Esa indicación que ya Él ha puesto en su corazón. No aplace, no dilate más la situación. Obedezca con prontitud al Espíritu Santo para que Él siga hablándole y siga dirigiéndole. Porque si usted se resiste a hacerlo, entonces cada día oirá menos al Espíritu, porque la carne hará mucho ruido en la vida suya y escuchará más a la carne que al Espíritu Santo y terminará alejado totalmente. Que Dios lo guarde, que Dios lo guarde. Hoy es un día para seguir la dirección del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a seguir la dirección del Espíritu? ¿Por qué no inclina su rostro allí en esta mañana y le dice: Señor, dígale conmigo, dígale: Señor, quiero pedirte perdón en esta mañana por todas aquellas veces en las que el Espíritu Santo ha querido guiarme, pero yo no me he dejado guiar. Perdón, Señor, por todas aquellas veces en las que el Espíritu Santo me ha dicho que me aparte de personas y yo no me he apartado de ellas. Perdón por todas aquellas veces que el Espíritu Santo me ha estado llamando a consagrarme al servicio y yo no he hecho caso. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Nos acercamos, dígale: me acerco a ti en esta mañana, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, pero también clamando a ti, clamando por tu voz. Sigue hablándome, Señor, porque yo hoy, dígale, yo hoy me someto, decido someterme a la dirección del Espíritu Santo, para que Él sea mi guía. Espíritu Santo, sé tú mi guía. ¿Qué quieres que haga el día de hoy? ¿A dónde quieres, Señor, que me dirija? Guíame, Señor, porque yo hoy te rindo mi voluntad, te rindo mi vida, para seguir la indicación, para seguir la dirección que el Espíritu Santo quiere para mí, hacia donde Él me quiere llevar, yo quiero ir. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de perdón, de misericordia. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé que no es fácil seguir la indicación del Espíritu muchas veces, porque nosotros hacemos nuestros propios planes. Pero yo le animo a que usted ore a Dios y esté dispuesto, tenga la disposición. La oración a Dios es pidiéndole que le interrumpa. Si algo si algo no es la voluntad del Espíritu Santo para este día, para este momento, que la interrumpa. Porque nosotros nos sometemos hoy a obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Pedro. Entonces, mi querido, que Dios le ayude, que Dios le bendiga y que Dios le fortalezca en este propósito de seguir de hoy en adelante la indicación del Espíritu Santo. Dios le bendiga.